Buen día, muchachos. Vamos a iniciar con la clase. Si se dan cuenta, pues ahorita ya nos tocó estar en la preparatoria. Estamos en la prepa ahorita, porque algunos grupos tienen clases presenciales. No sé si a ustedes los citaron a alguna clase, pero aquí estamos ahorita en la preparatoria. Por eso es que vamos a ser un poquito breves, porque también hay otras clases y en el salón donde estamos parece que nomás aquí hay internet. Estamos batallando los profesores con el internet. Bueno, vamos a iniciar esperando que todos ustedes se encuentren bien de salud, al igual que su familia. Y como siempre les pido que se anoten en el chat, por favor, apellido, nombre y grupo. Apellido, nombre y grupo. Espero que hayan tenido la oportunidad de ver sus diapositivas para estar participando en la clase del día de hoy. Entonces, si a alguien le tocó revisar las diapositivas, pues principalmente el tema de hoy son derechos y obligaciones del ciudadano mexicano. ¿Sí? Me dicen, por favor, si no se llega a escuchar, por ahí una interferencia, algo de ruido o del internet, me avisan, por favor, porque es la primera vez que estoy dando clases aquí en el salón. Estoy en el salón del grupo 3-4 ahorita. Y bueno, va a ser breve. De hecho, solamente es un tema y el producto integrador. Bueno, vamos a iniciar entonces. Les pido por favor sus participaciones, porque muchachos, después de esta presentación, ya cuando me entreguen el producto integrador, viene aquí una autoevaluación y ya con la revisión de todos sus subproductos, los productos integradores de cada unidad y con su autoevaluación, les voy a mandar a ustedes, por medio de los jefes de grupo, una evaluación parcial. ¿Cómo van hasta ahorita a la mitad del semestre? ¿Sí? Entonces, por eso yo les he dicho en las clases que es muy importante que estén participando en las sesiones, ¿no? Bueno, vamos a iniciar. Si alguien quiere participar, me avisa, por favor, ¿no? Porque yo voy a estar viendo las diapositivas y no miro, si alguien levanta la mano, no la puedo mirar, yo porque voy a mirar la diapositiva. De hecho, cuando alguien entra a la sesión, no lo alcanzo a escuchar, porque estoy aquí, como están las puertas abiertas y todo. A los que van entrando, por favor, anótense en el chat. Los que van entrando, anótense en el chat, apellido, nombre y grupo, por favor. Bueno, vamos a iniciar, muchachos. Como les comentaba, esta es la temática que vamos a ver el día de hoy: derechos y responsabilidades constitucionales. Es decir, cuáles son los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos y cuáles son nuestras obligaciones, las cuales se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recuerden que hay una Constitución federal para todo el país y para cada estado hay una Constitución local. Nosotros en Sinaloa tenemos la Constitución Política del estado de Sinaloa, pero en la Constitución federal vienen enmarcados derechos y obligaciones del ciudadano mexicano. Bueno, ¿qué actividades van a hacer en la semana 7? Un cuadro comparativo. Y después viene el producto integrador, muy parecido al que elaboraron en la primera unidad. Bueno, empezamos entonces. Les digo que va a ser un poco breve la clase, porque los profesores también ocupan este salón. Bueno, les acababa de mencionar, ¿no?, que es en la Constitución Federal. Ahí tenemos una imagen donde se encuentran regulados los derechos y obligaciones de los mexicanos, ¿sí? Aquí tenemos alguna referencia en cuanto a la Constitución Política. Esta Constitución fue promulgada en 1917, durante la época de la Revolución Mexicana, por el presidente Venustiano Carranza, ¿no? Es una Constitución que en su momento fue considerada de las más adelantadas del mundo. ¿Por qué? Porque en esta Constitución se rescataban todos aquellos derechos que estaban exigiendo las personas que estaban en la revolución. Derechos como cuáles: derechos laborales que los ciudadanos de la época eran explotados en las empresas, en las mineras, en las industrias, eran explotados en sus derechos laborales, su horario de la jornada de trabajo, su seguridad social, ¿sí?, el pago, el sueldo, etcétera. También los derechos de los campesinos. A muchos campesinos les arrebataron las tierras, desafortunadamente. Y también el derecho a la educación.
Entonces, todos esos privilegios que le fueron arrebatados a la sociedad o que no estaban enmarcados en alguna reglamentación, fueron rescatados en la Constitución Política y fue considerada una de las más completas de la época, ¿no? Dice en la parte de abajo, permítanme tantito aceptar a los que van entrando ahorita. A las personas que acabo de agregar, por favor, anótense en el chat, no se les olvide, ¿no? Apellido, nombre y grupo. Dice en la parte de abajo que la Constitución tiene dos apartados. Una parte dogmática, que es la que contiene principalmente los derechos o las garantías constitucionales, ¿sí? Dentro de esa parte dogmática encontramos los derechos y obligaciones del ciudadano. Y una parte orgánica, ¿sí? La parte dogmática, el término dogmático se refiere a que esos derechos no se pueden mover, no se pueden modificar. Son derechos que le pertenecen a la persona por el hecho precisamente de ser persona. Son una serie de libertades: libertad de tránsito, libertad de expresión, libertad de propiedad, ¿sí? Derecho a un trabajo digno, derecho a un sueldo seguro, etcétera. Por eso se le conoce como parte dogmática, son derechos que no se pueden movilizar. Y la parte orgánica se refiere precisamente a la organización tanto del gobierno, del Estado y de las instituciones, ¿sí? Bueno, voy a seguir aceptando a los compañeros. Los que acaban de entrar, por favor, no se les olvide anotarse en el chat. Y bueno, aquí llegamos entonces. Lo que tengo en esta diapositiva es, en la parte dogmática, se encuentra precisamente el tema que vamos a analizar el día de hoy. Si se dan cuenta, el tema de los derechos y obligaciones tiene un fundamento legal. ¿Cuál es? Este precisamente. Los artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el título primero, ¿sí?, hay 4 capítulos. Derechos humanos. Yo les decía hace un momento que en la parte dogmática se encuentran los artículos sobre los derechos que no los pueden quitar por ningún motivo. Por eso es la parte dogmática. Se encuentran los derechos humanos, se establece cuál es el actuar de los mexicanos, de los extranjeros, y en el capítulo 4, de los ciudadanos mexicanos. Entonces, aquí nos encontramos con el concepto de derechos y obligaciones, ¿sí? Ocupo que alguien, por favor, alguien que esté en clase, me lea esta diapositiva, por favor. Derechos y obligaciones. A ver, muchachos, para empezar con la participación. Yo lo leo, profe. Sí, muy bien, Ingrid. Dice, derechos y obligaciones. Los derechos son las libertades o beneficios de los ciudadanos y generalmente deben ser provistos por el Estado. Las obligaciones son los compromisos o responsabilidades que adquieren los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos. Esto quiere decir que no existen derechos y responsabilidades y viceversa. Los derechos y obligaciones son un conjunto de normas creadas para fomentar la convivencia social y las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones. La diferencia entre derechos y obligaciones es que los derechos procuran beneficios del Estado hacia los ciudadanos, mientras que las obligaciones imponen responsabilidades de los ciudadanos hacia el Estado y las leyes. Muy bien, muchas gracias, Ingrid. Miren, muchachos, fíjense bien, para comprender por qué tiene que haber un documento legal que nos diga a los mexicanos, en este caso, ¿no?, a los ciudadanos mexicanos, porque constituciones hay en todo el mundo, ¿no? En el caso de nosotros, que exista un documento legal que nos diga a nosotros a qué tenemos derecho y cuáles son nuestras obligaciones. Imagínense ustedes, muchachos, que no existieran estos documentos, todas estas leyes secundarias, reglamentos, etcétera, que no existieran en la sociedad. ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Sí? ¿Cómo nos comportaríamos? Íbamos a pensar que todo nos pertenece, las propiedades, iba a ser precisamente es un caos. Hay unos pensadores como Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, tiene un documento que se llama El Contrato Social. Y precisamente él menciona en ese libro, en el Contrato Social, que el ser humano, si vive en un estado de naturaleza, ¿sí?, o sea, un estado donde no hay leyes,
se convertiría, y tiene una frase que dice, el hombre sería el lobo del hombre. Es decir, sería un caos en la sociedad. ¿Por qué? Porque principalmente sabemos nosotros que el ciudadano le gusta el poder. Todos iban a estar peleando por el poder. Y si no es el poder, serían las riquezas, las propiedades. ¿Sí? Todo el mundo iba a querer hacer lo que quiere. ¿Sí? Entonces, en su libro, El Contrato Social, precisamente él establece que los ciudadanos se pongan de acuerdo, ¿sí? Lleven a cabo una asamblea y que esa asamblea, al final de cuentas, va a emitir un documento o se va a realizar una especie de contrato donde los ciudadanos entregan todos sus derechos y sus obligaciones para que sean regulados precisamente y por una especie de gobierno. Ahí es donde nace el gobierno y precisamente es el que otorga las leyes donde vienen marcados los derechos y obligaciones. Es un contrato, por eso le llama el contrato social. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos cuál es el fundamento de dónde vienen los derechos y obligaciones del ciudadano. ¿Sí? En esta diapositiva, ¿qué tenemos aquí? Los derechos y las obligaciones. Definición. Derechos son disposiciones que permiten que los ciudadanos disfruten de libertades individuales. Les comentaba hace un momento, ¿no? Derecho a manifestarse. Si se dan cuenta, muchachos, si se dan cuenta, un ejemplo muy claro que tenemos a esto en cuanto al derecho a la manifestación es, por ejemplo, las conferencias que da el presidente de la República. ¿Sí? Si se dan cuenta, si ustedes han visto alguna de ellas o algún video corto sobre las conferencias que da el presidente de la República, que nunca se había hecho, yo creo que en la historia del país nunca se había hecho ese tipo de conferencias de prensa. El presidente está informando y enfrente de él tiene una serie de reporteros sentados y lo empiezan a cuestionar, ya sea sobre lo que acaba de informar o que ellos tengan ya preguntas previas sobre otras temáticas. Entonces, ese es un ejercicio de la libertad muy claro, que no se daba en otras presidencias. En la época de Gustavo Díaz Ordaz, si alguien recuerda, en la época de 68, con la matanza de Tlatelolco, qué esperanza que alguna persona estuviera en contra del presidente, o que lo manifestara, o que saliera a la prensa a atacar al presidente. Recuerden que en la matanza de Tlatelolco murieron muchos estudiantes, muchas personas de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque precisamente era un gobierno de represión. Y ahora en la actualidad, ¿qué pasó en las marchas del 8 de marzo, cuando marchan las mujeres? Con todo respeto, ¿no? Que vandalizan, que queman, que pintan, que rayan, y todo eso. No hubo ningún tipo de represión por parte del gobierno. Nada. El presidente de la República está dando toda esa libertad de que se expresen. Siempre lo ha dicho, que respeten a las demás personas. Entonces, esa es una de las consecuencias que tiene el aplicar la ley. ¿Se está aplicando la ley en qué? ¿En qué sentido? En darle a las personas ese derecho a manifestarse. Y las obligaciones que son a la derecha son las responsabilidades que tienen los ciudadanos con el Estado. ¿Qué obligaciones? Por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas ahí en los artículos. Por ejemplo, pagar nuestros impuestos. Si me llaman al servicio militar, puedo entrar al servicio militar. Votar en las elecciones. Es una obligación, es un derecho y es una obligación. ¿Qué tipo de derechos existen? Derechos humanos y derechos ciudadanos. Y los instrumentos legales son como el que estamos analizando ahorita, que es la Constitución, y la tenemos en el segundo puntito. La Constitución de cada país. Arriba está la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Sí? ¿Por qué está ahí la Declaración Universal? Porque dice la propia ley, la propia Constitución, que en caso de que existiera algún vacío en la ley, algo que no se pueda juzgar, que no viene contenido en la ley, podemos nosotros pedir o auxiliarnos precisamente de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, si hay algo que no se pueda juzgar con la Constitución, podemos nosotros accesar a esa declaración. Y como estamos viendo el tema, vienen derechos y obligaciones. Y aquí están los ejemplos que les decía ahorita. Derecho a la vida, libertad de expresión, libre asociación, libertad de expresión. Y también tenemos ciertas obligaciones. Como decía aquí, defender la Constitución y las leyes. ¿Cómo las vamos a defender? Precisamente en el ejemplo que les di ahorita, tenemos la obligación de hacer el servicio militar, por ejemplo, y de esa manera cuando estamos preparados para defender a nuestro gobierno y a nuestras instituciones. Igual, ahí viene el segundo punto, defender el territorio en caso de conflicto armado. Prestar servicio civil,
pagar impuestos, ¿sí? Entonces, son tipos de obligaciones que tenemos. Y bueno, aquí tenemos precisamente el fundamento legal de los derechos del ciudadano. ¿Cuál es? Es el artículo 35 de la Constitución. Si nosotros tomamos una Constitución, nos vamos al artículo 35, vamos a encontrar los derechos del ciudadano, ¿sí? Por favor, otra persona que participe, me lea por favor lo que está donde dice qué son los derechos. Yo, profe. La escucho. ¿Qué son los derechos? Los derechos son las disposiciones o garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades que deben ser provistas por el estudio. Los derechos de los ciudadanos están asentados en la Constitución de cada país y por lo tanto pueden variar. Sin embargo, todos los derechos ciudadanos parten de los derechos humanos, una serie de postulados de carácter universal creados por la Organización de las Naciones Unidas en 1948. Muchas gracias. ¿De qué grupo es usted? Del 3-4. Muy bien. Les comentaba yo hace un momento, si se dan cuenta lo que dice aquí el párrafo que acaba de leer la compañera. Son derechos, son disposiciones, garantías que tienen las personas para poder disfrutar de una serie de libertades. Ya vimos varios ejemplos, ¿no? Libertad de tránsito. ¿Qué es esto? Libertad de tránsito, ¿no? Si se dan cuenta, nosotros cuando queremos cruzar, por ejemplo, Estados Unidos, ¿qué nos piden? Pasaporte, visa, son las reglamentaciones de cada país. Ahí, cuando cruzamos de un país a otro, nos piden esos requisitos, pasaporte, visa, pero por ejemplo en el territorio nacional, en ciertas épocas, en otros países, para poder cruzar de un territorio a otro, muchas veces pedían un salvoconducto, un permiso. Este es el origen de este ejercicio de libertad de tránsito, este es el origen. En ciertas épocas de la historia, en algunos países, en el mismo país, no se podía transitar, por ejemplo, de un territorio a otro. Se ocupaba un permiso expreso, por ejemplo, en la época de los reyes, un salvoconducto de los reyes, etcétera. De ahí es el origen de este derecho, el derecho de la libertad de tránsito. Aquí en nuestro país no nos piden ningún tipo de documento para poder estar cruzando el territorio mexicano. Esa es la libertad de tránsito, libertad de transitar, ¿sí? Por eso es que cuando nosotros vamos en la carretera y vemos un retén y nos paran, ahí están afectando nuestra libertad de tránsito los policías. El asunto es que uno no se puede poner a alegar con ellos y decir, hey, me estás afectando es el artículo, me parece que es el artículo 11 de la Constitución, la libertad de tránsito. Me estás afectando mi libertad de transitar por el territorio del país. Y así es lo que están haciendo esos policías. Pero bueno, se supone que están ellos haciendo su labor y nosotros cumplimos con nuestras obligaciones. Los derechos de los ciudadanos están asentados en la Constitución de cada país y por lo tanto pueden variar, dependiendo del contexto de cada país. Y yo les comentaba hace un momento que la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano puede tener artículos que puedan suplir a la Constitución, ¿sí? En caso de que una situación no pueda estar enmarcada en la Constitución. Entonces, pueden decir los jueces, ¿y cómo vamos a arreglar esta situación si no viene en la Constitución? Este delito o este hecho. Bueno, vamos a ver la Declaración Universal, si viene ahí esta situación, la vamos a jalar y con esa Constitución vamos a juzgar. Bueno, acá a la izquierda tenemos algunos de los derechos que tenemos, si se dan cuenta, votar, dice acá a la izquierda, en el cuadrito verde, y a la derecha del dibujo dice ser votado, es decir, nosotros tenemos derecho de cuando vienen las elecciones ir a entrar a las elecciones y elegir a nuestro candidato, pero también tenemos derecho nosotros a ser candidatos. Si yo considero que reúno los requisitos, bueno, tengo derecho a ser votado, a que voten por mí. Tomar parte de manera pacífica en los asuntos políticos del país, es decir, igual, haciendo ejercer mi libertad de expresión. Tomar las armas para la guardia y defender la república, ¿sí? Si en caso de que nosotros nos vemos afectados o invadidos por un país, puedo tener el derecho de tomar las armas para defender a mi país. Ejercer el derecho de petición. Este derecho de petición se utiliza mucho cuando uno hace una solicitud a una institución de gobierno, si la hace escrita, se ejerce con el artículo 8º de la Constitución, ¿sí? Que es el derecho de petición.
ser nombrado para cualquier empleo o servicio público. Si reúno los requisitos y hay una convocatoria, yo puedo llevar mi currículum para poder ser aceptado en algún puesto de gobierno. Promover leyes, dice ahí, iniciar leyes y votar en las consultas populares. Son estos derechos que vienen en el artículo 35 de la Constitución. Y a continuación vamos a ver las obligaciones. Otro voluntario que lea, por favor, las obligaciones. Yo. Lo escucho, compañero. ¿Qué son las obligaciones? Las obligaciones son una serie de responsabilidades que deben ser honradas por los ciudadanos y en muchos casos su incumplimiento acarrea sanciones legales. Al igual que ocurre con los derechos, las obligaciones ciudadanas varían según la constitución de cada país. Muy bien. ¿De qué grupo es usted? 3-4. Paul Sánchez. Muy bien. Las personas que acabo de admitir, por favor, no se les olvide anotarse en el chat. Bueno, estoy anotando las participaciones, ¿no? Porque luego se me pasa. Bueno, al igual que los derechos, las obligaciones de los ciudadanos también se encuentran en la Constitución, pero se dan cuenta, ahora estamos en el artículo 36, ¿sí? Artículo 36. Los derechos están en el artículo 35 y las obligaciones en el 36, ¿sí? Son responsabilidades que tenemos los ciudadanos y dice ahí en el primer párrafo del cuadrito que acaba de leer el compañero, si no cumplimos con esas obligaciones, puede tener como consecuencia una sanción legal. Por ejemplo, el pago de impuestos. El pago de impuestos que yo le debo al gobierno, en algún momento, si de plano me retraso mucho, puede llegar al embargo, me pueden embargar, depende de la cantidad que yo deba, ¿sí? Hay una serie de consecuencias si no cumplo con mis obligaciones. Ahorita vamos a ver que hay algunas obligaciones que vienen en la ley y que si no las cumplimos, pues desafortunadamente no pasa nada, ¿sí? Pero bueno, principalmente estas obligaciones tienen que ser cumplimentadas por el ciudadano mexicano para no tener consecuencias de tipo legal. ¿Cuáles son el tipo de obligaciones que tenemos? Inscribirse en el catastro de la municipalidad. Imagínense, nuestro domicilio, nuestra casa, nuestra propiedad, tiene que estar inscrita en el catastro. Es una obligación que tenemos nosotros como ciudadanos mexicanos. Alistarse en la Guardia Nacional, pues cuando hacemos el servicio militar. Ahora, fíjense bien en este que estoy señalando, no dice, mira, este que estoy señalando. Votar en elecciones y consultas populares. Si nos vamos a los derechos, aquí decía votar y ser votado. Tengo como derecho votar y ser votado. Y tengo como obligación votar en las elecciones. Es un derecho y es una obligación. Y también, me parece que viene aquí abajo, si yo me propuse como candidato, fui elegido como candidato y votaron por mí y gané la elección, tengo la obligación ahora de cumplir con el puesto que me ha sido otorgado por los ciudadanos mexicanos. Ahí viene, no viene señalado aquí, pero también viene en la Constitución. Tengo la obligación de cumplir con ese mandato. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Y esto para análisis de ustedes. Si es una obligación constitucional votar en las elecciones, y ustedes saben bien que hay mucha gente que no vota, ¿qué les pasa? Por ejemplo, en un código penal vienen escritos todos los delitos a los que nosotros podemos cometer y vienen las sanciones. Por ejemplo, un homicidio, ¿cuánta pena de cárcel te dan? Un robo a mano armada, un robo con violencia, ¿sí? Daños, un accidente, daños, vienen ahí el delito y vienen las sanciones, la pena que yo tengo que pagar. El asunto que en este caso, por ejemplo, en la obligación de ir a votar, y hay mucha gente, ustedes saben bien que no vota, no hay una sanción. Esa es una situación. Y el asunto es, muchachos, ¿qué es lo que pasa? Mucha gente al final de cuentas dice, no, ese gobierno no funciona y que no sé qué, y mucha gente es la que no vota, ¿sí? Lo que quiero que ustedes conozcan que hay ciertas, ¿cómo les diré? Libertades y obligaciones que no tienen consecuencia legal, ¿sí? Sería muy bueno que, por ejemplo, en las elecciones fuera una gran cantidad de mexicanos a votar, a expresarse, pero no hay una consecuencia legal por no ejercer esta obligación que también es un derecho. Desempeñarse en la parte de abajo los cargos concejiles del municipio,
funciones electorales y las de jurado. Aquí está precisamente, ¿no? Aquí está. Y bueno, muchachos, vamos a la actividad. Creo que la actividad está un poco sencilla. Es un cuadro comparativo de derechos y obligaciones del mexicano. ¿Cuál es el propósito de hacer esta actividad? Está en la parte de abajo. Miren, muchachos, si se dan cuenta, los temas de nuestra materia están, creo yo, hasta cierto punto de vista digeribles, sencillos, y también las actividades. El asunto es irnos al propósito. ¿Cuál es el propósito que tuvimos en esta clase? Que el alumno conozca, como dice en la parte de abajo, los derechos y obligaciones del ciudadano mexicano inscritos en la Constitución. Ese es el propósito de esta clase, ¿sí? O sea, que ustedes estén enterados, ya como próximos a cumplir la mayoría de edad, los que no la han cumplido, que ustedes sepan que en la ley, tanto en la Constitución Federal como en la Constitución Local de Sinaloa, existen una serie de derechos que ustedes tienen y los pueden invocar cuando consideren que son violentados, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, ayer en Culiacán hubo una marcha, no sé si ustedes saben, ¿no? No sé si una muchacha que era odontóloga, que pues parece que aquí, pues desafortunadamente parece que aquí en Costa Rica, ¿no? Apareció muerta. Yo no sabía y ahí estaba el velorio a una cuadra de mi casa. Yo no la conocía, de hecho. Y bueno, ayer la familia, amigos y gente que se juntó en Catedral salieron a manifestarse. Hicieron una marcha de Catedral hacia la Lomita. Si se dan cuenta, ahí están las personas ejerciendo su derecho a la manifestación. Pero fíjense bien, pues claro, están dolidos y a lo mejor es justificable la manifestación que están haciendo. Pero por otro lado, también afectan a las vías de comunicación, a los automovilistas y todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí están ejerciendo ellos su derecho a la manifestación. Y así, el propósito, como les digo, en esta clase es que ustedes sepan y conozcan que en un documento legal existe una serie de derechos que ustedes pueden invocar: derecho de petición, derecho a la libertad de tránsito, derecho a la propiedad, ¿sí? Derecho a la vida, derecho a la libertad. Ahí vienen los primeros 2 artículos de la Constitución. El ciudadano es libre y permanece libre dentro de su territorio, etcétera, etcétera. ¿Sí? Imagínense, el derecho más preciado después de la vida es la libertad. Imagínense que por un delito que yo no cometí, me metan en la cárcel. ¿Sí? O sea, ¿cómo se ve afectado ese derecho a la libertad? Y el segundo punto, obtiene y selecciona información como resultado de consultar en diversas fuentes. Es decir, para hacer esta actividad, ustedes pueden consultar la propia Constitución, pueden consultar el libro de la materia, el documento que está en plataforma y diversas fuentes en Internet. ¿Cómo van a hacer este cuadro comparativo? Bueno, ya los temas son derechos y obligaciones. Precisamente, ustedes van a hacer un cuadro de doble entrada, donde en una parte van a estar los derechos y en otra las obligaciones. Pero además de ello, les estoy pidiendo que agreguen una imagen, como dice el punto número 3. El punto número 3, agrega al cuadro comparativo una imagen y además lo que siempre les pido en las actividades, una conclusión en equipo sobre el tema de los derechos y obligaciones. Pues precisamente ustedes pueden escribir en la conclusión que es bueno por parte de los ciudadanos conocer, saber que en la Constitución o en las leyes tenemos ciertos derechos, pero también tenemos obligaciones que tenemos que cumplir como ciudadanos y que si en algún momento no las cumplimos, hay sanciones, ¿sí? En caso de que yo no cumpla con esas obligaciones. Bueno, es un cuadro comparativo, el cual debe contener una imagen y la conclusión y los nombres de los integrantes. Y más o menos, creo yo que haría más o menos así. Esto es un ejemplo nada más. Actividad 7, artículos 35 y 36 de la Constitución, derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos. Y aquí están los derechos en el 35, obligaciones en el 36. Yo agregué esta imagen. Aquí va la conclusión del equipo y aquí va el nombre de los integrantes. Mucha atención a esto. Subir el cuadro comparativo a la plataforma de manera individual, ¿sí? De manera individual a la plataforma. Cada integrante del equipo se queda con un documento de esto y lo sube a la plataforma en la actividad 7. Y uno por equipo a la carpeta de Drive.
¿sí? Muchachos, he estado revisando sus tareas, pongan mucha atención porque está pasando algo. Me envían tareas de otras materias, ¿sí? Por mí no hay problema. El asunto es que si a ustedes les hace falta esa tarea en la materia donde debe ser y ustedes creen que la subieron a la carpeta correcta, les va a hacer falta con el otro profesor o profesora. Pongan mucha atención a qué carpeta lo suben, qué carpeta de Drive. Pongan, o también en la plataforma se pueden equivocar, ¿sí? Las primeras veces que pasaba esto, pues yo hablaba con los jefes de grupo y les decía, no sé si me tocó con el 3.4, 3.7, en segundo más común, jefa o jefe, ¿de quién es este documento? Dígale que está equivocado, que lo suba a la carpeta que corresponde a la materia. Pero ahorita como ya son bastantes, ya no puedo. Lo que hago, pues lo saco de mi carpeta nada más para que no esté ahí y me esté también interfiriendo a mí. Entonces pongan mucha atención que la actividad o la tarea vaya en la carpeta correcta. 1, en la carpeta correcta donde va, de la actividad 7, por ejemplo, ahorita que estamos viendo. ¿Sí? 2, que sea de la materia que estamos viendo, porque se pueden equivocar. ¿Sí? Y pues poner mucha atención. Igual, alguna tarea mía de mi materia a lo mejor la tienen con otro profesor, por eso pongan mucha atención. Y como estamos cerrando la unidad, tenemos otra vez el producto integrador, que es una exposición en video, ¿sí? Vamos a hacer la segunda exposición. Ya estuve revisando las de la primera unidad, la verdad, a todo lo que mandaron su producto integrador, pues lo felicito mucho. ¿Cuál es el propósito, muchachos, de hacer una exposición en video o como cuando exponen en clase? ¿Cuál es el propósito? Bueno, me voy a brincar esta diapositiva, ahorita me regreso a ella. Es precisamente que ustedes pongan en práctica estas competencias que están aquí. Yo les decía al inicio de la materia, queremos formar personas competentes, o sea, que ustedes sean competentes. ¿Sí? ¿Y cómo? Bueno, poniendo en práctica precisamente estas competencias. ¿Qué dice la 2? Es sensible al arte, participa en la apreciación e interpretación. Yo les pido en sus exposiciones que hagan un dibujo y con él se estén apoyando. ¿Sí? Ahí nos expresamos de manera artística. No le hace que nos salga feíto el dibujo y no sabemos dibujar, cómo nos salga. Pero estamos poniendo en práctica eso. ¿Por qué? Porque yo les explicaba, hay una parte de nuestro cerebro, el hemisferio izquierdo, que es donde está el arte y la innovación, y lo tenemos descuidado. Hay que echarlo a andar esa parte de nuestro cerebro. La competencia 4, escucha e interpreta y emite mensajes. Cuando ustedes están exponiendo, están emitiendo mensajes. Entonces estamos poniendo en práctica la competencia comunicativa. Y como en esa exposición, por lo regular, ya es una conclusión del tema, que ustedes ya hicieron una conclusión después de haber leído y analizado, ponemos en práctica lo que es la competencia 6 de pensamiento crítico. ¿Sí? En la competencia 5 dice, utilice las tecnologías de la información. Es decir, si ustedes deciden buscar información adicional, la buscan en internet, hacen el video, ¿sí? Y aparte, utilizan recursos electrónicos. Y ahí estamos poniendo en práctica nuestras habilidades digitales, que es la competencia número 5. Y en la competencia 7, yo les he mencionado, si no quedó claro el tema por parte del profesor, bueno, pues por iniciativa mía voy a investigar. Dice la 7, aprende por iniciativa e interés propio. Y bueno, como en esta actividad es en equipo, pues pongo en práctica la competencia 8, que es de trabajo colaborativo. Entonces, se tienen que ver reflejadas esas competencias en su producto integrador. Es por eso que tiene mucha validez este producto integrador. No se les olvide, este producto integrador es vital para que pasen el semestre. En cada unidad hay un producto integrador que es una exposición en video. Esta actividad no les debe de faltar. Les podrán faltar hasta 2, 3, 4 actividades de los subproductos, los anteriores, pero el integrador no les debe de faltar para pasar la materia. Bueno, el producto integrador, ¿en qué consiste? En la exposición de algunos de los temas de la unidad. Y yo se los puse aquí a la derecha. ¿Qué vimos? Vimos la República Representativa, Democrática y Federal, esos temas vimos. Vimos la división de poderes, poder ejecutivo, legislativo, judicial. Las instituciones, vimos algunas instituciones que tiene el gobierno y que son para la prestación de servicios públicos a donde puede acudir el ciudadano. Y ahorita vimos los derechos y obligaciones del ciudadano. Ustedes van a escoger cualquiera de los temas, el equipo,
Y dice aquí el primer puntito, el primer guión. Una vez asignado el tema, ya que se ha investigado, se organizan de tal manera que cada integrante del equipo va a exponer de 2 a 3 minutos. En su exposición, cada alumno presentará con su nombre, apellidos y grupo. Hay algunos de ustedes que se les olvida presentarse. Aunque ustedes en la diapositiva o en su hoja me pongan el nombre del equipo, yo no sé quién es quién cuando ya participa si no se presenta, ¿sí? O sea, yo sé que si tienen 7 integrantes del equipo y 7 exponen, pues yo voy a saber que los 7 participaron en el video. Pero, ¿cómo voy a saber si uno solamente leyó o solamente leyó medio minuto? ¿Y cómo voy a saber si el otro compañero estuvo explicando? Entonces, como estoy evaluando las competencias que les acabo de leer, necesito saber quién es quién. No se les olvide presentarse cada vez. Son 7 integrantes. Cuando pase el integrante 1, mi nombre es fulano de tal del grupo 37. Y la parte que me tocó es esta, los derechos del mexicano. Y el siguiente integrante del equipo, mi nombre es fulanito de tal del 37. A mí me tocaron las obligaciones y son estas. Cada quien se debe presentar. Bueno, el alumno ilustra su tema por medio de un dibujo coloreado elaborado por él mismo en una cartulina. Finalmente, un miembro del equipo se encarga de pegar los videos de tal manera que quede un solo video por equipo. Lo sube a YouTube en el tiempo señalado. Y, bueno, el documento del enlace, muchachos, el enlace que cuando lo suben a YouTube, esto se me hace que se me olvidó comentarlos en la unidad pasada, no sé si lo hicieron. En un documento de Word, como me lo mandaron algunos, a la carpeta de Drive, ese documento también hay que subirlo a el producto integrador de la unidad 1. Ese documento de Word, donde viene el enlace y vienen los nombres del equipo que me mandaron a la carpeta de Drive en la unidad 1, hay que subirlo al producto integrador de la unidad 1. Aquí vamos a hacer lo mismo. Ese documento donde van a pegar el enlace de su video y los integrantes del equipo, me lo van a mandar a la carpeta de Drive y también lo van a subir al producto integrador de la unidad 2. ¿Sí? Cualquier duda, váyanlo comentando, por favor. Esto que tengo aquí es muy importante. Se lo mencionaba al inicio de la clase. Hay una carpeta ahí en Drive que se llama autoevaluación. ¿Qué van a hacer ustedes? Hasta donde vamos ahorita, que es el término de la segunda unidad, ustedes van a hacer más o menos un texto así. Ponen el nombre de ustedes, el grupo, y van a empezar a narrar. Yo entré a todas las videoconferencias, o de las 4 solamente entré a 3 o entré a 2 por tal motivo. Estuve enfermo, estuve enferma, me falló el internet, y aquí dice explicar por qué no entró a todas. Realicé todas las actividades, ejercicios, cuestionarios, exámenes. ¿Sí? A veces aparecen cuestionarios, a veces aparecen exámenes. Si no aparecieron ahí en plataforma, no hay necesidad de ponerlo. Pero las actividades sí, por ejemplo. Realicé todas las actividades y las entregué en tiempo y forma a la plataforma y a Drive. Realicé el producto integrador, el video. En este caso van a ser 2 videos. Siguiendo las indicaciones y poniendo en práctica las competencias solicitadas por el docente. Y apoyé en mis posibilidades a mis compañeros. Si no apoyé a nadie, pues no lo pongo, ¿no? Entonces, pongo ahí, por lo tanto, mi calificación es de 9, de 10, de 8, de 7, ¿sí? Yo les pido que no me pongan, mi calificación es de 7.5, no me pongan puntos medios, ¿sí? O tampoco no me pongan, mi calificación es entre 9 y 10, no, un solo número. Por lo tanto, mi calificación es de 10, porque yo cumplí con todo eso que está ahí arriba. Entré a todas las videoconferencias, no entré a la segunda videoconferencia, pero vi el video que mandó el profesor, o con las diapositivas me apoyé, me ayudaron mis compañeros, etcétera. Entregué todas las actividades en tiempo y forma a plataforma y a la carpeta de Drive. Muchachos, a veces la plataforma falla. Yo por eso siempre me voy primero a revisar Drive. Y si alguno de ustedes no ha subido a Drive, no les va a aparecer en la lista que yo voy a mandar. Al final cuando yo revise los videos de ustedes de la segunda unidad, yo les voy a mandar a los jefes de grupo mi lista de Excel, donde van a aparecer las actividades, quien haya hecho todas las actividades y quien haya hecho los videos. Ahí va a aparecer. Y les aseguro que van a salir muchos que sí subieron a plataforma, pero que no subieron a Drive y no van a aparecer en esa lista. No van a aparecer.
¿sí? Porque piensan que ya subiendo la plataforma ya cumplieron, ¿sí? Entonces hay que subirlos a plataforma y a Drive, por favor. Si alguien de ustedes no los ha subido, les pido de favor que le manden un mensaje a la jefa de grupo. Si son 5, 6 muchachos, 7, dile al profe que yo no subí a Drive la unidad 1, se la voy a subir, soy fulano de tal. Y ya los jefes de grupo, las jefas en este caso, me van a mandar un mensaje, ¿sí? Me van a mandar un mensaje diciendo que fulanito subió la actividad 2 que le faltaba de la unidad 1, por ejemplo, ¿sí? Porque si no me avisan, muchachos, si ustedes se agarran diciendo ahorita, pues ahí las tengo una actividad, pero no las subí a Drive, las voy a subir ahorita. El profe para que no se dé cuenta, no, es que no me voy a dar cuenta y no la voy a poder revisar. Ocupo que le avisen a la jefa de grupo. Soy fulano o fulana de tal, del grupo 37. Me faltó subir la actividad 2 a la carpeta de Drive. Avísale al profe para que me la revise. Eso ocupo que hagan, muchachos. Y bueno, ya para terminar, aquí tenemos los enlaces de Drive. Grupo 3.4, actividad 7, cuadro comparativo, derechos y obligaciones. Grupo 3.4, producto integrador, es el video. Y grupo 3.4, autoevaluación. La autoevaluación también es necesaria para poder formar un promedio. Fíjense bien, muchachos, ¿por qué es importante la autoevaluación? 1, porque ustedes hacen un ejercicio reflexivo para ustedes mismos de su desempeño. En el caso de ustedes, por eso es importante la autoevaluación. Pero ¿saben qué? También al profesor le sirve para formarse un criterio. Pero yo lo he utilizado también para otra cosa además. Si un alumno pone en su autoevaluación, entregué todas las actividades en tiempo y forma, y si yo voy y reviso la lista y son 8 actividades y yo veo que tiene 5, ¿cómo está eso? Dice aquí fulanito que entregó 8 actividades y yo nomás le tengo 5 en la lista. Me voy a la carpeta de Drive o a la plataforma y reviso. Sí, es cierto, me equivoqué yo. Entonces, por eso es importante que me hagan su autoevaluación, porque con tanta actividad que revisamos los profesores, a veces se nos pasan y no la registramos. Mucha atención a eso. Cuando yo les mande la lista, van a aparecer muchos alumnos así. Van a aparecer muchos. No me parece como que hice la actividad 3 y sí se la mandé. Y me van a llover mensajes a mí. Me van a llover, profe, yo sí hice la actividad 3, mire, me mandan una captura de pantalla. Sí, a veces se nos pasa. Por eso es bueno que hagan su autoevaluación. Y bueno, para la siguiente sesión, ¿qué temas vamos a leer? Los de la tercera unidad, que vienen principalmente temáticas sobre la democracia. Ahí está en esta diapositiva cuáles son los temas que vamos a leer. Y bueno, aquí terminamos la sesión. Agradeciéndoles su atención y que me esperen tantito porque voy a tomar captura de pantalla. Por mientras, preparen sus dudas. Preparen sus dudas, por favor. Ay, no me salen todos. Déjame tantito, ¿no? Estoy tomando captura de pantalla. Como no traigo el mouse. ¿Dudas, muchachos? Ahí en la diapositiva, no sé si alguien lo alcanzó a ver, viene la fecha de entrega. 20 de octubre. 20 de octubre para el cuadro comparativo, producto integrador y autoevaluación. Fíjense bien, muchachos. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Les vamos a dar hasta el 20 de octubre y también antes de que empiecen a mandarle los mensajes a los jefes de grupo, a la jefa de grupo, de que le hace falta cualquier actividad, o que me los manden a mí, vamos a darle chance, aunque yo ya tengo registrado todas las actividades que me han mandado, yo las tengo en mi lista. ¿Qué significa? Que si a alguien le faltó la actividad 1, la 2, la 5, dígame. Ya ve que usted mandaba la lista y para ahí mirábamos qué trabajos le habíamos mandado y cuáles nos hacía falta. Ya no la ha mandado, no la va a mandar o ya no. Sí, sí se los voy a mandar, pero cuando terminemos la unidad 2. Ok, está bien, Sí. gracias. Muy bien. Miren, vamos a hacer una cosa, muchachos, fíjense bien. Y quiero que por favor lo comenten las jefas de grupo en los grupos. Le voy a dar chance a los alumnos que les haya falta alguna actividad de que la suba, aunque estemos fuera de tiempo. Claro, no va a contar igual que a los muchachos que han cumplido en tiempo y forma.
¿Y cómo voy a saber yo? Ah, bueno, porque me van a empezar a aparecer apenas. Me van a empezar a aparecer y voy a saber que esas actividades las mandaron después, pero también se las voy a registrar. Entonces quiero que por favor, si alguien lo puede, coméntelo con sus compañeros para que pues no salgan tan afectados en su calificación. ¿Sí? Entonces, y además, pues a lo mejor le va a subir el promedio cuando yo mande este informe, que es la mitad del semestre. ¿Sí? Bueno, muchachos, si no hay dudas, me despido de ustedes agradeciendo que se hayan conectado. Como les digo, aquí estamos en la prepa ahorita y van a estar ocupando el salón. Y bueno, pues que tengan buen día y que estén bien. Muchas gracias. Buen día, profe. Buen día a todos.